Gracias, Padre, por lo bueno que eres con nuestras vidas. Amén. Queremos darte las gracias por haber salido a nuestro encuentro, Señor. Amén. Si estamos hoy aquí es por tu gracia. Amén. Esa gracia abundante que tú has derramado, Señor. Queremos ponerte a tu siervo en tus manos para que el mensaje que él tiene, que ya por lo visto ya vienes tú dándoselo de tiempo atrás, Amén, él pueda compartirlo, Señor, él pueda llegar a nuestros corazones y que podamos cada uno llevarnos esa porción que necesitamos. Amén. Ponemos tu palabra, Amén, y a él Señor, en tus manos. Amén. Sin olvidarnos de su familia. Que tú bendigas a sus hijos, Señor, que tú bendigas a su esposo. Amén. Que tú seas, Dios mío, el proveedor, así el cuidador, Padre, el sustentador de su casa y de su Amén. Vida. Lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Te bendiga. A ti, a ustedes. Bueno, gloria al Señor. Qué bueno, esta mañana agua fresquita viene de camino, ¿no? Te digo una mentapoleo, Manuel. No me he lamentado. Gracias al Señor de estar aquí con vosotros. Gracias al pastor por la oportunidad. Y sí que es verdad que hace tiempo veníamos con la idea de poder estar compartiéndolo. En esta mañana voy a estar compartiendo y que he compartido en otras iglesias, porque fundamentalmente hablando, en esta mañana voy a estar compartiendo la palabra del Señor, pero sobre todo vengo a presentar el ministerio que estoy, en el que estoy trabajando desde hace ya tiempo, ¿vale? Ministerio que llamo Proyecto Gran Comisión. Y déjame explicarte un poco en relación a esto. Yo normalmente cuando he estado compartiendo el ministerio en otras congregaciones aquí en la localidad o fuera, lo he hecho al revés de como lo voy a hacer hoy. Primeramente he predicado, he compartido la palabra y luego lo que he hecho es compartir el ministerio en sí, ¿no? Hoy lo voy a hacer al revés. No me preguntes por qué, pero lo que ya decidí hacer, ¿no? Voy a primero compartir lo que implica el ministerio, Proyecto Gran Comisión, y luego para que lo que quede al final realmente sea la palabra, no tanto un proyecto, y aunque la idea es espiritual y es para edificar, pero que sea la palabra lo último que se diga en este púlpito. ¿Amén? ¿Te parece bien la idea? ¿Amén? Oye, yo soy bendecido hasta aquí porque la alabanza ha sido estupenda, la apertura preciosa, y gloria al Señor por poder estar con vosotros aquí en esta mañana. El concepto ministerio, proyecto Gran Comisión surge ya estando en Arco. Ya ustedes saben, o la mayoría, que yo he estado pastoreando en diferentes iglesias en el contexto de lo que es Asamblea Cristiana, y estando en Arco, pastoreando en Arco de la Frontera, en Villamartín, las dos iglesias en aquel contexto, ya surge la idea de tener una perspectiva desde el ámbito pastoral, con un enfoque evangelístico. ¿Por qué? ¿No? Una idea que realmente surge en ese contexto y que luego a lo largo de estos años se ha ido desarrollando y madurando, ¿no? ¿Por qué un contexto evangelístico? Porque en las iglesias, si no hay un enfoque evangelístico, o al menos yo lo entiendo así, si no hay un enfoque, una visión evangelística, las iglesias no crecen. Date cuenta que cuando hablamos de una visión evangelística estamos hablando del evangelio. Cuando estamos hablando del evangelio estamos hablando de una semilla que hay que plantar, o que hay un mensaje que en este caso hay que anunciar. Y en el concepto semilla, es un concepto muy bíblico, tú conoces, si tú no siembras, parábola del sembrador, si tú no siembras esa semilla, no puedes esperar que haya una cosecha. Y en el principio de la siembra y de la cosecha, realmente lo que la palabra del Señor enseña es que si nosotros sembramos escasamente, nosotros vamos, la perspectiva que podemos tener es que vamos a segar escasamente también. Y si por el contrario sembramos con abundancia, podemos estar esperando también una cosecha abundante. Eso funciona así, porque lo digo yo, no porque lo digo yo, sino porque Dios en su palabra lo establece. Cuando el concepto surge en su momento, en ese contexto pastoral de aquel entonces que te menciono, yo intento darle un giro a la congregación. Entramos a tener un cierto número de actividades evangelísticas, tenemos algunas, actividades de carácter evangelístico en la congregación, en cédulas, etc. Y
también darle a los diferentes departamentos que suelen haber en las congregaciones un enfoque en ese sentido evangelístico, de crecimiento, en el sentido, usando también de alguna manera un principio, ¿no? Un principio que tiene que ver con crecimiento, con ese que tú puedes ver en los 2 primeros capítulos del libro de Génesis, donde Dios dice que tanto animales como las propias personas realmente, o lo que es la planta, la vegetación, iban a multiplicarse según su género. Y aplicando ese principio al contexto de multiplicación en las congregaciones, bueno, en las congregaciones suele haber, quizá no en todas, pero es muy típico que haya subgrupos por género, ¿no? En tanto a eso hay reuniones de hombres, hay reuniones de mujeres, hay reuniones de jóvenes normalmente. ¿Y qué mejor que un joven para conquistar a otro joven para Cristo? ¿Qué mejor que un joven para sembrar en otro joven esa semilla del Evangelio, ¿no? Que te recuerdo tiene poder de Dios para precisamente salvación? ¿Qué mejor que una mujer? Aplícalo a los demás, ¿no? ¿Qué mejor que una mujer? ¿Qué mejor que un hombre para a ese ser con el que hay un paralelismo poder estar compartiéndole el mensaje? Y eso no significa que un hombre no le pueda predicar a una mujer, o un joven a un anciano, etc. Pero siempre la empatía que va a haber entre jóvenes, entre mujeres, entre hombres, va a ser un elemento a favor a la hora de sembrar el mensaje del Evangelio. Y la idea en ese contexto fue también darle a eso, a los diferentes departamentos de iglesia, ese enfoque de que, por ejemplo, por poner un ejemplo, hombres o mujeres no se reúnan simplemente, no sé, que no está mal tampoco, ¿no? Pero no se quede en eso como una norma de reunirnos para un ágape, para tomar un café, para comentar un pasaje, etcétera, sino que la visión a largo alcance o de fondo del grupo de mujeres, de hombres o de jóvenes, de la propia congregación en sí, implique ganar a otros para Cristo. Si eso no se tiene en mente, eso no se lleva a cabo. Y si eso no se lleva a cabo, los años pasan y las congregaciones siguen siendo congregaciones pequeñas, cuando el mensaje que estamos llamados a dar todo es un mensaje que tiene poder, no es un mensaje cualquiera, es un mensaje, y nosotros precisamente lo sabemos por experiencia, un mensaje que puede trastornar la vida entera, puede girar la vida entera, puede hacer a las personas pues entrar en una dinámica de vida totalmente diferente, ¿no? A raíz de la conversión, a raíz del nuevo nacimiento, donde Dios le da a la persona su espíritu, le da un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Oye, eso cambia, lo sabemos por experiencia, repito, la vida de las personas. Y ese mismo mensaje es el que fuera se necesita, ese mismo mensaje es el que estamos nosotros llamados a dar, ¿no? En ese mismo contexto es que yo en su momento entré en prisiones, estuve ahí en Puerto 3, que aquí está nuestro hermano César, que sabe mucho más que yo de eso, y algo estuvimos haciendo, y bueno, al cabo del tiempo, pues, tú sabes, eso se estuvo gestionando en ese contexto lo mejor que se pudo, y en su momento, ya, digamos, desligado del concepto del compromiso que implica estoy buscando un papel que no encuentro, la pastoral. Ya ustedes saben, yo soy pastor, pero no estoy pastoreando ahora. Cuando ya tú dejas de pastorear, circunstancialmente, pues hace que tú te enfoques en otra cosa, ¿no? Y es en esto que yo estoy enfocado, porque claro, aquí no se trata de servir porque eres pastor, aquí se trata de servir porque eres cristiano. Todos estamos llamados a eso. Nadie puede o debería descubrir el bulto y decir, no, espérate tú, porque estamos todos siendo perfeccionados para la obra del ministerio. Entonces, si no estás sirviendo a Dios de alguna manera en el contexto de tu congregación o fuera, hay algo que no entendiste o hay algo importante que realmente dejé de hacer y que tenemos que recuperar, ¿no? En todo ministerio, yo entiendo, en toda iglesia, yo entiendo, tiene que haber una visión. Y yo tengo una visión aquí, ahora te comento muy rápido, en el contexto, en relación al ministerio, proyecto, gran comisión,
Pero yo digo que tiene que haber una visión y es Dios quien establece también eso. Se me está secando la boca una cosa mala, perdón. Predico muy poco y una vez que lo hago, todo esto tiene su magia, ¿no? De estar respirando mientras comparte, mientras hablas, si no se te seca la boca. Bueno, el contexto de la visión es Dios que dice, el pueblo sin visión perece. Y me gusta mucho otra traducción que dice, el pueblo sin visión se relaja. Donde no hay visión hay relajamiento. Donde no hay visión nos venimos abajo, nos relajamos, nos desenfocamos. Por eso la iglesia tiene que tener visión. Y visión implica tener metas, tener objetivos que alcanzar. Tener una ruta, una hoja de ruta. Eso es responsabilidad de la pastoral en las congregaciones. Tener una visión de iglesia no es cosa de la congregación o del consejo de iglesia. Eso le pertenece a la pastoral. Si la pastoral no tiene visión, hablo en general, entiéndeme. Si en la pastoral no hay visión, no hay un alcance, no hay un proyecto, no hay una ruta muy definida en cualquier aspecto de la vida cristiana, pues no la va a transmitir a la congregación. Y una congregación que no tiene visión es una congregación que simplemente se limita a reunirse puntualmente, va a la actividad, sale y como que no hay más, cuando debe de haber mucho más. Menciono esto en cuanto a mi propia experiencia de tener una visión en el contexto de Proyecto Gran Comisión. Y los puntos que yo tengo que forman la base del ministerio, la visión del ministerio, pues tienen que ver con edificar a la iglesia. Edificarla, esto solo te lo menciono por encima porque yo sé que el tiempo pasa y no te quiero cansar, ¿no? Pero edificar a la iglesia desde la perspectiva, desde lo que yo entiendo que son las dos perspectivas de edificación. Por una parte, edificación en cuanto a crecimiento cualitativo, para que la iglesia adquiera calidad en cuanto a madurez, en cuanto a santidad, etc. Y crecimiento en clave cuantitativo, numérico. Esa es la visión. Forma parte también de la visión equiparla bíblicamente, porque todo creyente tiene que conocer los principios bíblicos que implican de fondo, bíblicamente hablando, para yo poder transmitir el Evangelio. Oye, es fácil, y yo lo sé como pastor, es fácil desde este lugar decirle a la congregación X, hablo en general siempre, cuando me refiero a esta congregación también lo voy a decir, pero me refiero en general, cualquier congregación. Es fácil como pastor a veces decirle a la congregación, hermano, que tenemos que predicar el Evangelio, recuerda, tenemos que hacerlo, pero no es suficiente decir eso. Es necesario crear una estructura para llevar eso a cabo. Es necesario capacitar, es necesario dar formación, es necesario inculcar los principios bíblicos al respecto. Es necesario tener muy claro cuál es el mensaje específico que tenemos que dar. Predicar el Evangelio no significa hablar de la Biblia afuera, no, es un mensaje muy concreto, con unos elementos muy concretos que yo tengo que conocer para que a la hora de yo provocar una conversación donde tengo en mente compartirle el Evangelio a esa persona con la que me he encontrado puntualmente, o en un familiar, o en un compañero de trabajo, etc. Yo sepa exactamente qué tengo que decirle para que cuando se concluya esa reunión yo sepa que yo le he compartido de forma integral el mensaje del Evangelio. No ya que le he hablado de Dios como un concepto general, sino que le he sembrado específicamente la semilla del Evangelio. Por eso hablo en cuanto a la visión de equipar a las congregaciones bíblicamente al respecto, ¿no? El tercer punto de la visión sería estimular la Gran Comisión. Estimular la Gran Comisión porque esto se deriva un poco, este punto de la visión, hermano mío, pensando en la iglesia de Jerusalén. A la iglesia de Jerusalén el Señor en riguroso directo le dijo, ustedes tienen que predicar el Evangelio, lo tienen que hacer en Jerusalén, pero ustedes también lo tienen que hacer en Judea, ustedes lo tienen que hacer en Samaria y ustedes lo tienen que hacer hasta lo último de la tierra.
Pero cuando te vas al contexto de las Escrituras, te ves a una iglesia naciente, poderosa, en muchos sentidos, que se estancó, que quedó, entre comillas, bueno, entre comillas y literalmente, se quedó como aprisionada entre los muros de Jerusalén. Y ahí se quedó. Cuando el mandato es, empieza por aquí, pero no te quedes aquí, extiende el mensaje, porque el mensaje es para todo, en todo lugar, a toda persona y en todo lugar. Y la cuestión es que si, en clave de reflexión, si una iglesia que entiendo que la mayoría de sus miembros habían podido ver en persona al Hijo de Dios, hablando como Él habló, actuando y haciendo lo que solo Él pudo hacer, una iglesia que conforme a las Escrituras pues perseveraba en el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión unos con otros. Si una iglesia con este perfil, con ese nivel espiritual, se pudo quedar atrapada entre los muros de Jerusalén en cuanto a la predicación, la proyección del mensaje del Evangelio, ¿qué no le puede pasar a la iglesia de Jesucristo 20 siglos después? ¿Cuántas iglesias no habrán al día de hoy atrapadas entre los cuatro muros de ese lugar donde se reúnen, a ese lugar que llamamos templo, pero que dejaron de tener esa visión de realmente estar siendo testigos de Jesucristo ahí fuera? No se necesitan testigos de Jesucristo aquí dentro, aquí ya lo somos todos, y aquí como testigos de Jesucristo nos reunimos para hacer lo que en esta mañana estamos haciendo, para la gloria del Señor, de alabarle juntos, de la palabra, la comunión, qué bueno todo eso, ¿no? Pero el testigo es testigo a alguien que desconoce, y esos que desconocen están fuera. Lo de estimular implica, porque cuando dejas de estimular, de impulsar algo, es como, no sé, yo te voy a dar un ejemplo que me viene a la cabeza, quizás no es el mejor, pero imagínate, cualquiera de vosotros, estáis sentados, si yo tuviera que no tengo una alfiler aquí, en el bolsillo, yo me voy para cualquiera de vosotros, yo te pego un pinchazo, tú pegas un brinco, tú te levantas, tú reaccionas, te mueves, y de eso se trata, de que nos movamos, de estimular, de recordar, de incentivar, porque si no es así, la tendencia natural de nosotros es esa, ilustrativamente hablando, ¿no? De relajarnos, de la carne con la que tenemos una lucha constante, ya sabes, andar en la carne, en el espíritu, una lucha constante, la tendencia es al mínimo esfuerzo, a relajarse, a echar balones fuera, a que hay que hacerlo, sí, lo sé, pero que lo haga otro, porque yo estoy muy ocupado, tengo 1001 problemas, tengo 1001 actividades, oye, yo voy el domingo al culto, ya yo ofrendo, etcétera. No es así, es mucho más que a ti y a mí nos relaja el Señor, pero hay que tener un continuo estímulo, si no, cualquiera de nosotros pierde esa visión de la importancia de aquellos que tenemos que estar haciendo, ¿no? Cuarto punto de la visión es concienciar de la responsabilidad tan grande que tenemos, hermanos, delante de Dios, al cual un día le vamos a tener que dar, por cierto, cuenta de hecho. Date cuenta que es un testigo que nos ha dado, es una encomendación que nos ha dado, y algún día pues vamos a tener que responder a eso, ¿no? Concienciación en cuanto a la responsabilidad tan grande, en cuanto al horror tan grande al que están expuestos, nuevamente señalo fuera, las personas que están fuera, que no conocen al Señor. ¿Te gustaría formar parte de ese grupo? Estar fuera y estar sin esperanza, sin Dios, sin salvación, sin la presencia del Espíritu Santo en tu corazón, y con el riesgo, con esa espada de Damocles de que si se corta tu vida en cualquier momento, te vas a una eternidad sin Cristo, en una condenación horrenda. ¿A quién le gustaría formar parte de ese grupo? A nadie. De ahí de tomar conciencia de que nosotros somos la iglesia de Jesucristo, aquellos los únicos. Esto es exclusivo para nosotros, para la iglesia. Ni siquiera a los ángeles que les gustaría participar de esto conforme a la Escritura lo pueden hacer. En exclusiva es a nosotros que se nos dio ese mensaje para que seamos nosotros los que lo transmitamos en todo lugar y a toda persona. Y también el quinto punto de la visión, lo que es confrontación. Confrontación en base a eso, no es que yo vaya a confrontar a nadie, sino en cuanto a mirarnos a nosotros mismos, a ponernos delante de ese espejo
de decir, bueno, yo como creyente, ¿qué estoy haciendo al respecto de la gran comisión que tú me has encomendado a mí? Del ministerio de la reconciliación que tú me has encomendado a mí, de forma personal, ¿yo qué estoy haciendo? Pero ¿qué estamos haciendo de forma congregacional y qué estamos haciendo de forma ministerial? Es ese analizarnos a nosotros mismos y realmente ser muy honestos y ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué tenemos que cambiar, qué enfoque hay que darle a nuestra vida, a nuestra iglesia o a nuestro ministerio, para que realmente cuando llegue ese momento, contexto, entiendo yo al menos, a Tribunal de Cristo, nos veamos cara a cara con Él y yo pueda acusar buen siervo y fiel. No que fuiste perfecto, porque eso ninguno lo vamos a poder oír, ¿no? Somos perfectos en Cristo, pero sí buen siervo y fiel. Si hay algo en lo que al menos a mí me gustaría escuchar eso, en todos los aspectos de la vida de uno, ¿no? Pero si hay algo realmente significativo para esforzarse y en ese contexto poder escuchar de sus labios buen siervo, buen sierva y fiel, es este aspecto de la gran comisión, de llevar este mensaje a aquellos que no lo conocen. Bueno, como parte del contexto o del ministerio de gran comisión, también está, esa es la visión, lo que te compartí, en ese caso, pues la implementación de un ¿qué es eso, no? Digamos, una formación para evangelismo o en evangelismo personal. Esto está muy ilustrativo, yo sé que desde ahí no lo vas a ver, pero está muy chulo, está con mucho colorido y total. A mí me gusta hacer las cosas en ese sentido, no hay poco contenido en letras porque yo trabajo con conceptos, con principios, ¿no? Y cuando tú asumes el principio realmente lo tienes en mente, tú sabes qué tienes que hacer, tú sabes cómo te tienes que conducir. Esto es una capacitación en evangelismo personal, que desde el Ministerio Proyecto Gran Comisión yo estoy ofreciendo a las iglesias que quieran, en este caso, poder recibirlo. Yo te voy a estar compartiendo el contenido de lo que hay dentro de esta capacitación para evangelismo personal. Me gusta el concepto de evangelismo personal porque esto es muy personal. Todos estamos llamados a ser testigos de Jesucristo. Esto es personal, esto es para ti y esto es para mí. Da igual si tienes 15 años, 16, si tienes 80, si eres hombre o eres mujer, si te convertiste el mes pasado, si llevas 30 años en Cristo, da igual. Jesús me encomendó el ministerio de la reconciliación, el ser testigo suyo, que implica, en este caso, compartir el mensaje del Evangelio a toda criatura y en todo lugar. La capacitación en evangelismo personal contiene los siguientes puntos, ¿vale? No me paro, simplemente los voy a leer y ya con esto termino lo que es la presentación del ministerio. Los puntos que tú puedes encontrar aquí, bueno, pues son 18, te leo el título en cuestión, ¿no? Son temas a desarrollar o que se desarrollan dentro de la capacitación. El primer punto es la capacitación evangelística del Mesías. Y no me voy a parar en ninguno, pero en este sí para decir algunas palabras, porque en el estudio del asunto a mí me llamó la atención mucho el Señor en ese sentido, ¿no? De que yo no sé si tú lo pensaste en alguna ocasión, pero sabes que Jesús como Hijo del Hombre necesitó, le vemos mucho, nuestro énfasis en relación a Él, a Cristo, es verle como el Hijo de Dios. Y evidentemente es el Hijo de Dios. Pero tú sabes, en Cristo se da, y te comparto un concepto de teología, pero por poder explicar esto, en Cristo, solo en la persona de Cristo, se da lo que en teología se llama la unión hipostática. Y la unión hipostática es que en su persona se conjugan de manera perfecta la divinidad y la humanidad. Él es, por tanto, es, por tanto, y será por todos los siglos, en todos los sentidos Dios y en todos los sentidos hombre, al margen de la naturaleza caída, ¿no?
Entonces, en su contexto de venir a hacer lo que hizo, de buscar y salvar a los que nos habíamos perdido, Él viene como el Hijo del Hombre, sin dejar de ser Hijo de Dios, evidentemente, pero en clave del Hijo de Hombre. Desde esa perspectiva, Jesús, tú puedes ver en el contexto de las Escrituras que necesitó ser capacitado para hacer la labor de salvación que llevó a cabo. Eso es muy interesante, porque si Él necesitó capacitación para gestionar la gran comisión, para iniciarla, realmente imagínate tú si nosotros la necesitamos también. El segundo punto sería la capacitación evangelística de los apóstoles. De igual manera, dije que no me iba a parar, no me quiero parar, pero menciono, los apóstoles no les dijo el Señor, oigan, me tienen que ser testigos, ahora, ya me cuentan, ya ustedes me van diciendo. No, estuvieron 3 años y algo siendo capacitados con Él. Segundo punto es ese, capacitación evangelística de la Iglesia. En tercer lugar, la cadena evangelística. Cuarto punto, quinto punto, la gran comisión y los 3 mandatos clave que la componen. Sexto punto, análisis del mandato evangelístico. En séptimo lugar, puntos de reflexión en relación al mandato. Punto número 8, la base y el fundamento del mensaje del Evangelio. Punto 9, las 5 columnas del mensaje del Evangelio. Punto 10, el enfoque bíblico adecuado al evangelizar. Cuando yo salgo con la gente en las diferentes iglesias que he estado a la calle a evangelizar, y yo me pongo con hermanos, hermanas, y yo les digo, yo quiero ver cómo tú lo haces, porque siempre hay que estar aprendiendo, ¿no? Una de las cosas que te das cuenta cuando ya tú sabes hacerlo, ¿no? Es que no se tiene un enfoque adecuado a la hora de provocar una conversación. Y si tú no tienes un enfoque adecuado, puedes tener la mejor intención, pero si no tienes un enfoque adecuado a la hora de provocar esa conversación, como Jesús hizo con la samaritana en el pozo, ¿no? Somos nosotros que tenemos que provocar la conversación. Si no tienes un enfoque adecuado, te vas a ir vas a conducir la conversación, vas a hablar quizás de Dios, pero no vas a hacer una gestión evangelística, no vas a transmitir el Evangelio. Por eso es necesario tener, esto se desarrolla ahí, ¿no? Un enfoque bíblico adecuado a la hora de evangelizar. El punto número 11 tiene que ver con qué es y qué no es evangelizar. Muchas veces hablamos con las personas, decimos mil y una cosa, creemos que estamos evangelizando y estamos haciendo otra cosa, que pudiera estar bien, porque hablemos lo que hablemos en relación a nuestro Dios, va a ser bueno, eso va a estar bien, pero recuerda, de lo que yo estoy hablando esta mañana es de predicar el Evangelio, no de hablar de Dios, no de hacer apología, no de simplemente hacer una mención puntual de algunas de las virtudes de Dios. Yo no evangelizo si le digo a una persona que Dios es bueno, o que Dios me ha sanado, o que Dios es mi proveedor. Ahora, Dios es bueno, sí, Dios me sana, sí, Dios es mi proveedor, sí, pero eso no es evangelizar. De ahí de entrar a desarrollar el concepto de qué es realmente y qué no es evangelizar, ¿no? Punto número 12 sería, desarrollamos el extraordinario potencial de Dios dado a la iglesia para evangelizar. Realmente hay un potencial extraordinario que Dios nos ha dado para eso, para evangelizar. Diferente es que lo conozcamos, diferente es que lo estemos usando, pero ahí está a nuestro alcance. Punto número 13 implicaría cuál es la responsabilidad de Dios y cuál es la responsabilidad del creyente en la acción evangelística. La acción evangelística es una labor conjunta entre Dios y su iglesia. Y en el desarrollo de esa labor evangelística, la iglesia tiene una función específica de la que es responsable, y Dios de igual manera tiene una participación de la que Él es responsable. Él no va a hacer lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros no podemos hacer lo que solo Él puede al respecto hacer. Punto número 14,
hablamos de obstáculos principales en la tarea evangelística. Hermanos, hay tanto que sería escribir un libro en relación a esto, en relación a tantos obstáculos que hay. Yo solo hago alusión a lo que considero que son los 7 grandes obstáculos para desarrollar en cuanto a evangelismo personal o congregacional la tarea evangelística. El punto número 15 es muy interesante porque tiene que ver con la ley moral de Dios como una herramienta evangelística. No la ley como un concepto general bíblico, sino la ley moral de Dios como una herramienta evangelística. Renglón seguido, pues la ley moral de Dios usada por Cristo, que la usó, y los apóstoles. Punto número 17 sería métodos y herramientas preevangelísticas, la manera de crear el ambiente o diferentes ambientes para poder compartir el evangelio. Y en 18, el punto número 18, y termino con eso, el punto número 18 es cómo compartir el evangelio en 3 pasos. Cómo compartir el evangelio en 3 pasos es la forma en la que yo lo hago. Yo no digo que sea ni la mejor ni la peor, sino simplemente que a la hora de compartirlo hay diferentes maneras en las que uno lo puede hacer. Yo llegó un momento dado en que yo cogí el evangelio, lo corté en 3 trozos, con sentido, con coherencia, establecí 3 principios muy sencillos de memorizar, que implican 3 directrices o 3 pasos, y a la hora de yo establecer una conversación con la persona, pues sigo, como lo tengo memorizado, como conozco el mensaje, sigo esos 3 pasos. ¿Eso que me asegura? Me asegura una forma clara, coherente de hacerlo, ordenada. Me asegura el que siempre yo le voy a estar transmitiendo, en este caso, el mensaje completo, no le voy a transmitir simplemente una parte. Por ejemplo, al respecto, ¿no? Uno de los elementos clave del mensaje del Evangelio ya conocemos que es, por ejemplo, lo que Paco nos compartía en esa mañana, la resurrección. Tú no puedes predicar el mensaje del Evangelio sin hablar, sin hacerle mención a la persona de la realidad histórica de que Cristo no solo murió, sino que resucitó de entre los muertos. Si yo me voy a una persona sin mencionarle ese punto, yo no le he compartido el mensaje. Le he compartido a lo mejor parte del mensaje, pero no el mensaje completo. De esta forma tú te aseguras de que tú estás compartiendo el mensaje integral, todo lo que tiene que ver con el mensaje, que implica el conjunto de esa semilla que tú y yo estamos llamados a sembrar en el corazón de la persona. Así yo lo hago, así yo lo enseño, y me parece sencillo de implementar, ¿no? Y bueno, lo último que estoy trabajando en este sentido, en relación al ministerio que estoy compartiendo, esto está por hacer, es, digamos, una especie de campaña de email, marketing, en relación al territorio nacional, porque llega un momento en que tú comprendes, yo no digo que tú no lo comprendas, yo creo que también, ¿no? Pero bueno, yo hablo de mí mismo en ese sentido, de que la iglesia de Jesucristo no es solo esto que tú estás viendo en esta mañana en este lugar. La iglesia de Jesucristo está reunida allí abajito, un poco más abajo, y está en la otra punta de Jerez, y está en Cádiz, y está en San Fernando, y está en Granada, y está en Galicia. Y en base a eso yo estoy por lanzar una campaña por medio de correo electrónico a 400 iglesias en el contexto del territorio español, ofreciendo el ministerio y dándolo a conocer y demás, ¿no? Y bueno, cerrando ahí, yo tomo un poco de agua, miro esa cruz que como os despistéis cualquier día me la llevo, porque qué bonita es.